minutos y esta mañana en los títulos mencionábamos esta preocupación que existe por el aumento significativo de algunos casos invasivos de infecciones por estreptococo, porque, bueno, se menciona el fallecimiento lamentablemente de 2 personas en la provincia de Río Negro. Y hace algunos días hablábamos en detalle con la doctora Rosa Benítez, médica neumonóloga, que nos comentaba un poco de las distintas afecciones respiratorias que existían en esta época, y hablamos también un poco de la prevención, pero bueno, a partir de la aparición de estas noticias en todos los medios, a nivel nacional también, decidimos charlar un poquito más. En este caso está en línea la doctora Natalia Freistab, que es secretaria de Equidad y Articulación Sanitaria en la provincia de Río Negro, a quien ya saludamos. Macarena y Yamila, bueno, te damos los buenos días. Gracias, Natalia, por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están a todos? Y bueno, un placer hablar para la audiencia de mi pueblo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Natalia, contanos un poquito. Aparece un informe que es de Nación dando cuenta de los casos, de los 118 casos estos que son los más graves y que han provocado fallecimientos en varias provincias. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de infección estamos hablando? Bueno, como vos muy bien lo dijiste al inicio, se trata de esos casos de una bacteria que es invasiva, es decir, que pasa de las vías respiratorias o de la piel a la sangre y se transforma en invasiva y produce enfermedades graves. Es una enfermedad, en realidad, el estreptococo invasivo, que puede producir neumonía, sepsis y complicaciones graves que pueden llevar a la muerte, que es muy rara, pero que están en aumento en el mundo, en la Argentina, y no somos ajenos, en la provincia también, y por eso el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro hacen una vigilancia epidemiológica de este estreptococo, con lo cual toda persona que se interna con enfermedades respiratorias graves se le toman muestras de este y para otros gérmenes también, sobre todo para hacer todo lo que llamamos el panel de virus respiratorios, para poder conocer con fines epidemiológicos la prevalencia y la incidencia de las enfermedades que producen enfermedades respiratorias graves en cada localidad, en cada provincia y en cada país. Esto se está haciendo desde hace unos años. Antes no se hacía la vigilancia del estreptococo, entonces no se hablaba tanto, y también lo que se ha visto es que aumentó la cantidad de casos en relación a la prepandemia. La mayoría, digamos, de los virus y las infecciones respiratorias habituales volvieron a las cifras prepandémicas. Este aumentó en relación a las cifras que había en 2019 y quizás eso es lo que obliga a que el personal de salud estemos más atentos a la pesquisa del origen de esas enfermedades. Tratar todas las afecciones de piel sobreinfectada, diagnosticar todas las infecciones bacterianas del tracto respiratorio y sobre todo detectar las enfermedades por estreptococo, que son las más frecuentes, pueden ser la faringitis estreptocócica y la escarlatina, y tratarlas con antibióticos. Son los únicos casos de enfermedades que requieren antibióticos. Las otras faringitis, la mayoría son virales. Claro, que es la que estamos acostumbrados de pronto a... Exactamente, el dolor de garganta después de un catarro, de un resfrío, la nariz tapada, hace que nosotros... la nariz está para calentar y humidificar el aire y filtrarlo de virus, de bacterias, etcétera. Nosotros, si tenemos la nariz tapada por un resfrío, no calentamos, no humidificamos el aire, respiramos y llevamos a la garganta el aire sin filtrar, sin humidificar, y eso hace que tengamos múltiples dolores de garganta y anginas virales que pueden ser varios en el año inclusive. Natalia... Cuando este dolor de garganta es con fiebre, con ganglios, con vómitos, con decaimientos generales, con dolores musculares, amerita una evaluación para ver por la sospecha de que sea una bacteria. Si es una bacteria, se toma un cultivo y se hace el tratamiento. Digamos, no es que estemos hablando de un estreptococo nuevo, de una enfermedad que ha aparecido ahora. No, para nada. Y de hecho era esperable que volvieran a los números también prepandemia, es decir, cuando la gente fue saliendo, ¿no? Okay. Todas las cifras de casi todas las infecciones respiratorias volvimos a cifras prepandemias, excepto el estreptococo que aumentó. El estreptococo invasivo, por razones que todavía no se saben muy bien y están en estudio, se cree
que el COVID pudo haber facilitado la alteración inmunológica de las mucosas y las amígdalas para que el estreptococo se haga más invasivo. Que un estreptococo sea invasivo depende de la cepa del estreptococo, pero también de las características del huésped, de la persona. Si esa persona tiene alguna alteración de su inmunidad, puede hacerse invasivo. Y se da generalmente en los extremos de la vida. Niñez en personas mayores. Es muy raro que una persona sana y joven haga un estreptococo invasivo. ¿Con qué tipo? El estreptococo invasivo es que lo encontramos en los fluidos, en la sangre, una persona grave que está mal y se le toman análisis de sangre, cultivo de líquido pleural, cultivo de cefalorraquídeo y aparece el estreptococo en alguno de esos lugares. ¿Qué tipo de antibióticos se da en este caso? Y vamos a aclarar también que no vayan a la farmacia a comprar un antibiótico de estos de venta libre. Tienen que consultar primero a un médico. Teóricamente, lo que nosotros recomendamos es que la gente no se automedique en general, pero con más razón con los antibióticos. ¿Por qué? Porque tenemos otro problema de salud muy grave en el mundo, que es la altísima mortalidad por gérmenes multiresistentes, por el mal uso o el uso irracional de antibióticos, en lo cual la culpa no es de la gente. La culpa generalmente es la mala prescripción. Pero bien prescrito, un antibiótico tiene bajo riesgo de hacer resistencia y bien tratados durante el tiempo que corresponde. Entonces lo que nosotros recomendamos es que si una persona tiene dolor de garganta, puede hacer lo que habitualmente su médico de cabecera, de la salita le ha dicho, una gárgara, tomar un paracetamol y esperar. Si aparece fiebre, ganglios, malestar, voz gangosa, ganas de vomitar, mucho decaimiento y la fiebre no baja, hacer una consulta programada porque hay que probablemente tomar un cultivo o hacer un test rápido, depende de lo que haya en la localidad donde la persona vive, y si hay un estreptococo se indica el antibiótico. Fiebre. El antibiótico se debe tomar por indicación médica por el tiempo que el médico lo indique, que son, en este caso, si es un estreptococo es por 10 días. 10 días, claro. Sí. Uno en general se siente bien a los 2 o 3 días y a veces... Y lo deja, tal cual. ¿Fiebre durante cuántos días, Natalia? El periodo de incubación de la enfermedad es 1 a 3 días y en general en cualquier cuadro con febril, lo primero que uno hace es intentar bajar la fiebre y ver si continúa. Si a las 48 horas la fiebre sigue, por todas las demás enfermedades también, es conveniente hacer una consulta y sobre todo en la zona de la cordillera, después de las 72 horas de fiebre, sí o sí, por el tema del área endémica del hantavirus. Sobre todo si no hay otra cosa, si no hay resfrío, si no hay catarro y solo hay dolor de garganta y fiebre. Bien. Porque además del COVID, además de las faringitis virales y las faringitis estreptocócicas, también tenemos el hantavirus, que en esta época, por ser la época de migración de los roedores pueden entrar a los domicilios, puede haber aumento de casos de hantavirus en la zona de la cordillera. Bien, así que ante la duda consultar inmediatamente al médico. No, esperar unas 48 horas, porque en realidad en general la mayoría de los cuadros virales se van solos. Bien. ¿Y cómo se contagia? ¿Se contagia igual que las otras afecciones respiratorias? Infección respiratoria, por lo cual el cuidado, aunque parezca aburrido, es el mismo de siempre y es en serio. Lavado cuidadoso y frecuente de las manos, no compartir objetos en serio de uso personal, cubiertos, bombillas, vasos, toallas, mantener adecuada ventilación de los ambientes, recordando las 3C, cruzadas, 5 centímetros y continua. O sea, que haya 2 aberturas abiertas, no es posible una puerta y una ventana en forma cruzada, y que por lo menos 5 centímetros cada una de abertura para que la circulación del aire facilite el recambio, no solo del aire, sino de los virus que puedan estar en el y bacterias que se puedan estar en el aire por las gotitas y la proximidad de las personas. Evitar la proximidad, evitar la ocurrencia de lugares masivos, en los lugares donde hay muchas infecciones respiratorias en curso, y no ir enfermo al trabajo y a la escuela. Si estoy con fiebre y dolor de garganta, esperar en casa, después hacer la consulta y si requiero antibiótico, tomo un antibiótico, después que voy a estar tomando el antibiótico, en general, ya a los 2 días de estar tomando el antibiótico, uno no contar que puede volver a trabajar, pero no mandar a los chicos enfermos a la escuela porque aumenta el contagio. De hecho, ahora con el receso invernal, todas las infecciones virales y bacterianas respiratorias van a disminuir abruptamente. Ya habían bajado
en las 2 últimas semanas y en estas 2 semanas van a bajar abruptamente. Van a aparecer otras, las complicaciones de las anteriores, pero las habituales y las banales van a bajar. Un poco bajan. Natalia, no, para llevar tranquilidad, ¿no tiene nada que ver este estreptococo, esta bacteria, con las anginas? En realidad, indirectamente sí, porque el estreptococo invasivo, una de las causas puede ser una angina bacteriana estreptocócica. También puede ser un germen de la piel, un impétigo, o puede ser una escarlatina. El estreptococo puede generar diversas infecciones. Las anginas, para ser más simple, las anginas o faringitis, el 80% son virales. En un 20% son bacterianas, de las cuales la más frecuente suele ser el estreptococo A, que es un estreptococo que diagnosticado a tiempo y tratado se evitan las complicaciones, ya sea las complicaciones post-estreptocócicas, como la fiebre reumática, la glomerulonefritis, que antes se daban muy frecuentemente, desde que se descubrió hace muchos años que la penicilina evitaba estas complicaciones, ya casi no hay, se ven mucho menos, y las complicaciones invasivas si se hace el tratamiento y la persona cumple con el tratamiento, en general se pueden entrar. Así todo, en algunos casos, la invasividad o la virulencia del estreptococo hace que sea invasivo igual. Entonces es una persona que va a ingresar a un hospital con una enfermedad grave que hay que tratarla con otros antibióticos que no es la penicilina. Ajá, generalmente son penicilinas modificadas de más amplio espectro asociados a otros antibióticos para cubrir todo el espectro de gérmenes invasivos. El cultivo que mencionabas al principio para detectar si está presente esta bacteria se hace en los hospitales públicos. Se hace en los hospitales públicos, en los centros de salud, es toma una muestrita que todos los chicos alguna vez han pasado con alguna cosa. La mayoría de las anginas virales, para los que los colegas que tienen ojo clínico, es fácil de darse cuenta. A veces deja dudas y entonces se toma el cultivo. Y cuando es muy claro, igual se toma el cultivo, aunque haya placas, todo, porque algunas anginas con placas también pueden ser virales. Entonces, hacer ganglios, fiebre, dolor de garganta intenso, mucho decaimiento, vómitos, etcétera, todos los síntomas de una angina con sospecha que sea bacteriana, se toma el cultivo. En algunos lugares donde hay acceso al test rápido, que se llama, que es un test indirecto, que se hace en el consultorio, se puede hacer o si la obra social se lo cubre. Se hace el test rápido y se indica el antibiótico. Cuando se toma el cultivo, también se indica el antibiótico, y si el cultivo da negativo, se suspende, y si el cultivo da positivo, se trata por 10 días. Y esto es importante que se cumpla. Cuando le dicen que le es un estreptococo, no hay que asustarse, hay que cumplir el tratamiento. Completo. Porque no quiere decir que tiene una bacteria invasiva. Muy raros casos, en alguna población vulnerable, puede ser un cuadro invasivo. Bien. Bueno, creo que ha quedado claro. Por ahora te decimos gracias, Natalia, sobre todo por haber cumplido en responder estas dudas que se generan a partir de tanta información que anda dando vuelta por los distintos medios y que por ahí puede asustar, ¿no? Así que gracias. Sí. Igual tienen ahí un equipo de atención primaria de la salud muy sólido, está una referente de epidemiología que les puede responder todas las dudas cotidianas, o que no deben llamar al DAPA del hospital, que tanto la jefa DAPA como la referente de epidemiología van a estar bien predispuestos para dar las respuestas que necesiten ante las preguntas y las dudas de la comunidad. Buenísimo. Gracias, Natalia. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Natalia Freistab, médica, es secretaria además de Equidad y Articulación Sanitaria. Bueno, y hablamos justamente de este tema que por estas horas preocupa y que nos ha traído un poco de tranquilidad, obviamente. Así que ante la duda hay que consultar al médico. La fiebre es uno de los síntomas. Hay que, si está presente esta bacteria que se detecta a través de este cultivo, que se hace en los hospitales públicos, obviamente en las clínicas también, pero digo esto por la cantidad de gente que no tiene por ahí obra social, ¿no? Pero en el hospital se está preparado para atender este tipo de situaciones. La prevención es cuidarse, lavarse las manos y bueno, todos estos cuidados que teníamos también con el COVID. Aparecen estas patologías que por un tiempo obviamente estábamos tan abocados al COVID
que y nos cuidábamos tanto que entonces no existía este nivel de contagios que aparece ahora. Por eso las recomendaciones de que se use barbijos cuando por ahí se ingresa a lugares, al hospital, por ejemplo, ¿no? Eso sí, ya en el hospital es absolutamente necesario. Después en el resto de los lugares, por lo menos lo habían pedido desde el hospital, después de que se cumpla es otro tema. En el resto de los lugares son recomendaciones también de los médicos y las médicas seguir cuidándonos en este sentido, y si ya del alejamiento y demás. Si tenés un síntoma, te quedás en casa. De los síntomas también, en la medida de lo posible, porque hay mucha gente que vive del mango del día a día, pero lo importante también y la información es poder tener en cuenta todas estas consideraciones. Mismo es fundamental que pasen algunas horas lamentablemente de fiebre, porque a la primera, al primer exceso, digamos, de fiebre no hay que ir a la guardia, sino que hay que esperar porque de hecho después te consideran después de 48 horas, 72 horas, decía la médica, son las preocupantes cuando no disminuye la fiebre, porque también recordemos está el sistema de triage en la guardia del Hospital de Ariel Bolsón. Entonces ahí también nos enfrentamos con esa realidad a la hora de asistir y esperar ser atendidos y atendidas. Esta entrevista, atenti, si querés volver a escucharla, si la querés recomendar, queda en el canal de YouTube de la radio. Como siempre, en la lupa pones FM Patagonia Andina, ¿sí? Y en un ratito, todavía no está subida, pero la podés disfrutar y compartir.